¿Por qué un hombre tan poderoso, tan leal y tan estratégico como Abner terminó asesinado de manera traicionera? ¿Cómo alguien que sostuvo el reino durante años, que fue la mano derecha de Saúl y el motor detrás del trono de Is-Boset, encontró su final a filo de espada? Esta es la historia que muy pocos conocen. Una historia bíblica, estremecedora de traición, venganza y decisiones que cambiaron el curso de Israel para siempre. Abner no fue un personaje cualquiera. Era primo del rey Saúl y jefe del ejército. Su nombre en hebreo significa padre de luz, pero su vida terminó en sombras. Desde joven, Abner se convirtió en una figura clave del poder militar israelita. Durante los años en que Saúl reinaba como el primer rey de Israel, Abner fue su brazo derecho en la guerra, un líder de soldados, un estratega de batallas. Sin él, es probable que Saúl no hubiese podido mantener el control del reino durante tanto tiempo. Pero la historia de Abner no solo está escrita en victorias militares, está marcada también por lealtades cambiantes, conflictos internos y decisiones que revelan la complejidad del corazón humano. Porque cuando Saúl murió en la batalla contra los filisteos, todo cambió. La nación quedó dividida. Mientras que una parte del pueblo seguía a David, el ungido por el profeta Samuel, otra parte aún quería que la descendencia de Saúl continuara el linaje real. Y fue en ese momento que Abner eligió sostener el trono de Is-Boset, el hijo de Saúl, como un acto de lealtad al antiguo rey. Pero, ¿realmente era lealtad? ¿O era una jugada política para conservar el poder que había tenido durante tantos años? Lo que pocos saben es que Abner era un hombre ambicioso. Y aunque reconocía que David tenía la bendición de Dios, prefirió construir un reino en torno a Is-Boset, donde él podía seguir moviendo los hilos. Is-Boset, joven y débil, era más una figura decorativa que un verdadero monarca. El verdadero poder estaba en manos de Abner. Esta situación no podía durar. El enfrentamiento entre las casas de Saúl y David se volvió inevitable, y así comenzó una guerra civil, donde hermanos luchaban contra hermanos, y las espadas no descansaban. Uno de los episodios más trágicos de esta guerra fue la batalla en Gabaón, donde los soldados de Abner se enfrentaron a los de Joab, el comandante del ejército de David. Fue allí donde ocurrió una tragedia que selló el destino de Abner. Durante la batalla, Asael, hermano de Joab, un joven veloz como un ciervo en campo abierto, persiguió a Abner con la intención de matarlo. Abner, sabiendo que no tenía intención de pelear contra él, le rogó que se detuviera. «Desvíate a la derecha o a la izquierda y agarra a uno de los jóvenes y toma sus armas», le dijo. Pero Asael no escuchó. Abner, con pesar, lo atravesó con la parte trasera de su lanza. Asael cayó muerto al instante. Este acto desató un deseo de venganza profundo en el corazón de Joab. Aunque en el campo de batalla esa muerte fue justificada como defensa propia, Joab no lo olvidó. Y Abner, aunque seguía luchando por la casa de Saúl, empezaba a dudar de su camino. Con el tiempo, Is-Boset cometió el error de confrontar a Abner. Lo acusó de haberse acostado con la concubina de su padre Saúl, lo cual en esa época no era solo un escándalo moral, sino una declaración de poder político. Tocar a la concubina del rey era un acto de rebelión, una señal de que alguien quería el trono.
Abner, indignado por la acusación y el desprecio de Is-Boset, decidió cambiar de bando. «Voy a entregar el reino a David», declaró Abner, rompiendo con la casa de Saúl. Fue entonces cuando envió emisarios a David, ofreciéndose a traerle todo Israel bajo su gobierno. David, sabiendo que Abner era un líder valioso y que su apoyo podría unificar el reino, aceptó la propuesta. Abner viajó a Hebrón, la capital de David, y fue recibido con respeto. Allí se selló un pacto. Abner trabajaría para convencer a las tribus de Israel de unirse a David. Todo parecía estar alineado para unificar al pueblo, para terminar con los años de guerra. Pero Joab no había olvidado. Cuando se enteró de que Abner había estado en Hebrón y que David lo había dejado ir en paz, se enfureció. ¿Cómo podía el rey perdonar al asesino de su hermano? Joab, sin el permiso de David, mandó a buscar a Abner bajo engaño. Le hizo creer que quería hablar con él en privado. Y fue entonces, en las puertas de Hebrón, una ciudad de refugio donde los homicidas eran protegidos, que Joab lo asesinó con su propia mano, atravesándolo con una espada en el estómago. Así terminó la vida de Abner. No en el campo de batalla, ni frente a un enemigo extranjero, sino víctima de la venganza y la traición dentro de su propio pueblo. El hombre que pudo haber unificado Israel cayó por una decisión impulsiva, y con su muerte también murieron las posibilidades de una paz inmediata. David, al enterarse del asesinato de Abner, quedó profundamente perturbado, no solo porque había perdido a un aliado clave para la unificación del reino, sino porque el crimen fue cometido en Hebrón, una ciudad de refugio, un lugar sagrado donde la sangre no debía ser derramada de esa manera. Pero más allá de la política, fue un golpe moral. David entendía el riesgo que representaba tener a Joab como jefe militar. Era valiente, fuerte y leal, sí, pero también era impulsivo, vengativo y capaz de actuar por su cuenta, ignorando la autoridad del rey. Aún así, David no podía simplemente castigar a Joab como lo merecía. Joab tenía demasiado poder, y deshacerse de él habría provocado una rebelión dentro del ejército. Así que el rey hizo lo único que podía hacer en ese momento: distanciarse públicamente del crimen. «Yo y mi reino somos inocentes para siempre ante Jehová de la sangre de Abner, hijo de Ner», proclamó David. Mandó que todo el pueblo guardara luto, vistiera ropas rasgadas y acompañara el féretro de Abner llorando. El mismo David caminó detrás del cuerpo, llorando con el pueblo. Al llegar al sepulcro, entonó un lamento fúnebre que aún resuena en las páginas de la Biblia. ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos. Caíste como quien cae delante de hombres perversos. Fue un gesto fuerte, simbólico, y el pueblo entendió que David no había tenido nada que ver con el asesinato. Al contrario, lo lamentaba con sinceridad. Esa actitud le ganó aún más el respeto del pueblo, tanto de Judá como del resto de Israel. Fue un momento clave para su consolidación como el legítimo rey de todo el país. Pero detrás del telón, las tensiones no habían desaparecido. El asesinato de Abner no solo cerró una puerta hacia la paz, sino que también desató una cadena de consecuencias que terminarían por desmoronar la casa de Saúl. Poco después de la muerte de Abner,
Is-Boset, el hijo de Saúl, a quien él había protegido y sostenido, quedó paralizado. Perdió el control, la confianza de los suyos, y finalmente fue asesinado por dos de sus propios capitanes, Baaná y Recab. Ellos creyeron que, al matar a Is-Boset y llevar su cabeza a David, serían recompensados. Pero se equivocaron. David, al ver la cabeza del hijo de Saúl, se horrorizó. No solo no los recompensó, sino que los mandó ejecutar inmediatamente, como castigo por haber derramado sangre inocente. Luego, mandó a enterrar la cabeza de Is-Boset con honor. Con ese acto, David volvía a marcar una línea entre la justicia y la venganza, entre la ambición y el respeto por la voluntad de Dios. Y así, con Abner muerto, Is-Boset asesinado, y la casa de Saúl finalmente desmoronada, David fue reconocido como rey por todas las tribus de Israel. La promesa hecha por el profeta Samuel años atrás finalmente se cumplía, pero el precio había sido alto, muy alto. La muerte de Abner nos recuerda una verdad dura. Incluso aquellos que están llenos de sabiduría, experiencia y poder pueden caer víctimas de pasiones humanas. El orgullo, la ira, la sed de venganza. Su asesinato revela las grietas de una nación fragmentada y el costo de no saber perdonar, de no saber esperar el tiempo de Dios. Muchos estudiosos se han preguntado qué habría pasado si Abner hubiese vivido. Algunos creen que el proceso de unificación habría sido más pacífico. Otros piensan que su ambición habría generado nuevos conflictos. Lo cierto es que su ausencia dejó un vacío. Era un líder con visión, aunque también con una historia marcada por decisiones ambiguas. Es interesante notar que, a pesar de sus errores, la Biblia no presenta a Abner como un villano. Al contrario, se le reconoce como un hombre honorable que cambió de bando no por codicia, sino por convicción. Cuando comprendió que la mano de Dios estaba sobre David, se rindió a esa verdad. Su gesto de paz, aunque breve, fue sincero. Y ese cambio de corazón es una de las lecciones más poderosas de su vida. Porque no importa cuánto tiempo hayamos estado en el camino equivocado, siempre es posible reconocer la verdad, girar y actuar en consecuencia. Abner lo hizo, pero no tuvo tiempo de ver el fruto de su decisión. Los eventos que siguieron a su muerte sentaron las bases del reino más fuerte de Israel, el reino de David. Sin embargo, no fue construido sobre gloria solamente, sino también sobre lágrimas, traición y sangre. Abner fue una de esas piezas esenciales, cuya caída cambió el rumbo de la historia. Y aunque su tumba quedó en Hebrón, su nombre sigue vivo en las Escrituras como testimonio de un hombre que caminó entre la lealtad y el poder, entre la guerra y la paz, entre la ambición y la rendición. Mientras el polvo de la guerra comenzaba a sentarse y David era coronado rey de todo Israel, las heridas de los años de conflicto aún estaban abiertas. El recuerdo de Abner no desapareció. Aunque muerto, su figura permanecía viva en la memoria de los ancianos, de los soldados y de aquellos que vieron cómo su decisión de cambiar de bando había sido el primer paso hacia la unificación. Hebrón, la ciudad donde fue asesinado, se convirtió en un símbolo. Allí reposaba su cuerpo, pero también allí había sido traicionado. Era una paradoja que no escapaba a nadie. La ciudad de refugio no logró protegerlo,
Y aunque David hizo todo lo posible para honrar su memoria, el crimen de Joab quedó sin castigo. Esa impunidad silenciosa sería una espina que el rey llevaría clavada durante muchos años. David sabía que no podía enfrentarse directamente a Joab, pero tampoco lo olvidó. El tiempo le enseñó que hay momentos donde se debe esperar para hacer justicia. De hecho, años después, cuando David ya estaba al final de su vida, dio una instrucción clara a su hijo Salomón antes de morir. Tú sabes lo que hizo Joab, hijo de Sarvia, y tú harás conforme a tu sabiduría, y no permitirás que sus canas desciendan en Nirat Paz al Seol. Era una sentencia diferida, una advertencia que el viejo rey no pudo ejecutar en vida, pero que se aseguraría de ver cumplida después de su muerte. Joab, a pesar de su valentía en muchas campañas militares, llevaba en su conciencia el peso de 2 asesinatos, el de Abner y el de Amasa, otro comandante que también fue eliminado cuando representó una amenaza para su poder. La figura de Abner resalta no solo por su importancia militar, sino por lo que representa espiritualmente. Fue un hombre que caminó durante años por el sendero del poder humano, apoyando a un trono que Dios ya había rechazado. Y sin embargo, cuando entendió que estaba luchando contra la voluntad divina, tuvo el valor de detenerse. Su decisión de apoyar a David fue un acto de redención, de obediencia tardía pero sincera. Es por eso que su asesinato fue tan trágico. No fue simplemente un crimen político. Fue el silenciamiento de una voz que finalmente había elegido el bien, el testimonio de un corazón que quiso enmendar sus caminos. Joab no mató a un enemigo, mató a un aliado, a un testigo de reconciliación, a un puente entre 2 mundos que por tanto tiempo habían estado enfrentados. Lo que muchos no comprenden al leer esta historia es el profundo trasfondo espiritual que la envuelve. Abner simboliza a aquellos que por años defienden una causa equivocada, pero que un día, al abrir los ojos a la verdad, toman el paso valiente de corregir el rumbo. No todos tienen la humildad de hacerlo, y menos aún bajo el riesgo de ser malinterpretados o atacados. Cuando Abner se presentó ante David, no lo hizo con miedo ni con condiciones. Vino con un plan claro, con la voluntad de entregar las tribus de Israel a quien sabía que era el ungido de Dios. Su visión trascendía la política. Estaba dispuesto a reparar una división que él mismo había ayudado a perpetuar. Y quizás eso fue lo que más molestó a Joab, porque quien perdona y se convierte en símbolo de unidad, también se convierte en amenaza para quienes se alimentan del conflicto. Joab no podía permitir que Abner fuera visto como un héroe, como un pacificador. Su orgullo no lo soportaba. Por eso lo mató. Pero Dios vio todo. Aunque el castigo no fue inmediato, fue certero. Años más tarde, cuando Salomón ascendió al trono, se cumplió la palabra de David. Joab, ya viejo, intentó refugiarse en el altar del Señor, aferrándose a los cuernos del mismo. Pero ni siquiera ese lugar sagrado pudo protegerlo, porque el juicio ya estaba sellado. Benaía, el nuevo jefe militar, lo ejecutó por orden del rey. Y con la muerte de Joab, la sangre de Abner fue finalmente vengada, no por la mano de un hombre airado, sino por la justicia divina que, aunque tarde, siempre llega. La historia de Abner es también una advertencia para todos los tiempos. Nos muestra que las decisiones tienen consecuencias,
que las lealtades ciegas pueden arrastrarnos a la ruina y que a veces, cuando intentamos corregir el rumbo, ya puede ser demasiado tarde. Pero también es una historia de esperanza, porque incluso al final, aún después de muchos errores, un corazón puede volver a Dios. Si Abner hubiera vivido, tal vez habría sido uno de los más fieles generales de David. Quizás habría liderado grandes campañas en nombre del Señor, o quizá habría sido una voz de consejo y paz en un reino que todavía debía aprender a convivir con justicia y misericordia. Pero su historia quedó truncada. Lo que sí permanece es su legado, su cambio de corazón, su deseo de paz y su valentía al enfrentar el error, aun cuando sabía que podría costarle la vida. Y eso, en una época de guerras y traiciones, no es poca cosa. Hoy en día, cuando abrimos las páginas del segundo libro de Samuel, el nombre de Abner sigue ahí, firme, como testimonio de una vida compleja, marcada por la guerra, el poder, la lealtad y el arrepentimiento. Es fácil juzgar su historia con ojos modernos, pero para entender realmente a Abner, debemos sumergirnos en el contexto espiritual y humano de su tiempo. No estamos hablando de un villano ni de un santo. Estamos hablando de un hombre real, como tú y como yo, atrapado entre las expectativas de su linaje, la presión del poder y la voz interna de su conciencia. Sirvió a Saúl no solo por obligación familiar, sino porque creía en el orden establecido. Luchó con convicción, mató con estrategia, pero también se equivocó. Sostuvo un reino que Dios ya había rechazado. Retrasó el plan divino por aferrarse a lo conocido. Y sin embargo, cuando finalmente reconoció que la mano de Dios estaba con David, no titubeó en cambiar. Su cambio no fue diplomático ni tibio. Fue completo. Se comprometió a traer todas las tribus de Israel bajo el reinado de David. En su último acto público, Abner dejó de lado su propia historia y se alineó con la voluntad divina. Ese detalle, muchas veces ignorado, es uno de los más poderosos de su biografía. El mundo moderno necesita ejemplos como este, no de perfección, sino de redención. De personas que, aún después de una larga vida tomada en dirección equivocada, son capaces de reconocer la verdad y actuar en consecuencia. No todos mueren como mártires o como héroes en batalla. Algunos mueren en las puertas de una ciudad santa, traicionados por aquellos que temen al cambio. La muerte de Abner no fue gloriosa. Fue sucia, inesperada, vil. Pero lo que dio sentido a su vida no fue su final, sino su decisión final. Aquel día, al llegar a Hebrón y sellar un pacto de paz, Abner cambió el rumbo de la historia, aunque su cuerpo no viviera para ver los frutos. David lo entendió. Por eso lloró. Por eso cantó lamentos. Por eso dijo: ¿había de morir Abner como muere un villano? No era una simple frase, era una denuncia contra la injusticia, una proclamación de dignidad para alguien que había dado un paso hacia la reconciliación nacional. Y es que el reino de Dios no se construye solamente con espadas ni con profetas. También se levanta sobre decisiones humanas valientes, sobre giros del corazón, sobre actos de humildad que cambian la trayectoria de las naciones. La historia de Abner también sirve como espejo. ¿Cuántas veces defendemos lo indefendible por orgullo?
¿Cuántas veces permanecemos del lado equivocado por miedo a reconocer que nos equivocamos? ¿Cuántas oportunidades perdemos por no tener el valor de girar y decir, me equivoqué? A partir de hoy, caminaré con la verdad. El relato de Abner nos recuerda que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, pero también nos advierte que las consecuencias de nuestros actos pasados o presentes pueden alcanzarnos en cualquier momento, que el perdón es poderoso, pero que el tiempo es limitado. Abner encontró la verdad, pero no tuvo tiempo de vivir en ella. En medio de todo esto, el mensaje espiritual permanece claro. Dios observa el corazón. Él ve más allá de la historia, del pasado, de las alianzas rotas. Él valora el arrepentimiento genuino, incluso si llega al final de la vida. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque el juicio humano condene, la justicia divina siempre encuentra su camino. Muchos siglos después, los sabios y escribas seguirían leyendo sobre Abner. Algunos lo criticarían, otros lo honrarían, pero todos coincidirían en una cosa: su muerte cambió el curso del reino. Su acto de rendición a David preparó el camino para una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. Y en eso, Abner no fue un simple soldado. Fue una llave, una bisagra entre dos épocas. Un hombre que, incluso con sus errores, terminó del lado correcto de la historia. La Biblia no detalla cómo era su rostro, ni cuántos años tenía cuando murió. No nos habla de su familia, ni de si dejó hijos, pero sí nos muestra su carácter en momentos cruciales. Nos presenta a un hombre con poder, con ambición, con lealtades fuertes, pero también con capacidad de reconocer la voluntad de Dios y someterse a ella. Abner fue asesinado. Sí, pero no fue destruido. Su nombre permanece. Su testimonio también. No como el de un mártir idealizado, sino como el de un ser humano real que buscó hacer la paz en un mundo en guerra, que quiso unir lo que estaba dividido, que pagó con su vida el precio de la reconciliación. Y al final, eso es más grande que cualquier victoria militar. La historia que pocos conocen ya no es tan desconocida. Hoy has descubierto la verdad detrás de un nombre que se menciona solo unas pocas veces, pero que dejó una huella profunda. Una historia bíblica estremecedora, sí, pero también una historia de segundas oportunidades, de decisiones difíciles y de redención. Porque a veces el mayor acto de valentía no es vencer al enemigo, sino abrazar la verdad, aunque cueste la vida.